Dios bendiga a todos nuestros hermanos, compañeros que nos están sintonizando por medio de este medio de las ondas del internet. Somos el Ministerio Centro Cristiano Casa de Restauración y Salvación. Y si usted mire que abajo, que atrás se encuentran amables, porque vamos a llevar a cabo un joven que decidió bautizarse. Y tengo un problema, hermano, se me hace que me traje el saco de mi hijo porque me queda bien apretado. No sé si quitármelo o predicar con él, hermano, pero la hermana dice quíteselo. Pero sí está un poco incómodo, pero le voy a dar así, hermana. Le voy a dar así, hermana. Y hasta no sé si es el saco de mi esposa, un poquito sentido del humor también, pero lo siento muy ajustado. Lo bueno que no estoy en un púlpito, aquí me voy a parar. El tema que para hoy es llamados a un cambio. Cuando la Biblia dice, el apóstol San Pablo fue uno de los ejemplos bíblicos de que Dios transformó y cambió su vida. Creo que la mayoría de que han leído la Biblia se han dado cuenta quién era el apóstol Pablo en el pasado. Pero fíjese que Pablo no habla mucho de su pasado. Pablo habla más del presente. Por eso la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice. Las cosas viejas han pasado, dice, y todas, y cuando dice todo, es hecho nuevo. Pero el apóstol Pablo nos está aquí dando a entender en 1 Corintios capítulo 1, cuando dice que en la Biblia, hermano, cuando hay muchos llamados que Dios hizo a través de la Biblia, y muchos fueron hombres campesinos, muchos fueron hombres que tuvieron buena posición social, pero independientemente, Pablo está diciendo aquí, oiga bien, que lo vil, lo menospreciado, lo débil y lo necio del mundo, y aquí viene lo importante, lo escogió Dios. No importa lo que la gente opine de ti, si Dios te escogió, eso es lo suficiente. Y tienes que saber que si Dios te escogió con un propósito especial. El primer propósito de que Dios te escogió, usted sabe que el mundo se rige por rangos sociales, por rangos de personas ejecutivos, doctores, médicos, abogados, jueces, etcétera. Para ese tipo de personas, para el mundo, para ellos el mundo es algo. El mundo es algo para ellos. El mundo los mira como una persona preparada, una persona estudiada, una persona muy capacitada, y el mundo los venera y los respeta. Pero dígame usted, ¿quién mira al pobre? ¿Quién ayuda al pobre? ¿Quién llama al pobre? ¿Quién levanta al pobre? Lo que el mundo no mira, lo que el mundo quizás lo mira como un desecho, como un desprecio, porque quizás no aporta a la sociedad para lo que ellos quieren que aporte, para Dios es muy valioso. Lo vil, lo menospreciado, lo necio, escogió Dios. Y muchos de nosotros que estábamos antes en el pasado, y no es que yo quiera recordarles su pasado, tampoco se trata, pero muchos de nosotros en el mundo éramos lo vil del mundo. Nadie daba ni siquiera un penny por usted, nadie daba un penny por mí. Pero Dios, oiga bien, pero Dios lo pudo entregar, lo dio todo por usted y lo dio todo por mí. Y qué más hermoso, porque Jesucristo mismo dijo que a los pobres he venido a anunciar las buenas nuevas de salvación. Ahora, cuando hablamos de vil del mundo, de lo necio del mundo, bueno, lo necio del mundo es contrario a la sabiduría. Porque el mundo, para el mundo, los sabios son la gente que están preparadas. Son la gente que tiene títulos académicos, doctorados universitarios. Para el mundo, para ellos, el mundo son personas sabias.
un ingeniero, pero dígame usted, ¿qué es usted para el mundo? ¿Qué soy yo para el mundo? Quizás el mundo no sabe quién soy yo, no me conoce. El mundo solamente conoce a los grandes hombres como los presidentes, los mejores doctores, los mejores abogados, los mejores jueces. El mundo los conoce. Pero dígame usted, ¿el mundo lo conoce a usted? Cuando usted mira las noticias, ¿de quién habla el mundo? Sino que hablan de los presidentes, hablan de los astronautas, hablan de los hombres que tienen una preparación, pero de nosotros nadie habla. Porque quizás al mundo no le importa el necesitado, pero a Dios le importa a usted y le importo yo. Y yo no voy a decir con esto de que Dios a los ricos, que a los grandes, Dios no los escoge. Y sí, porque miramos en las Escrituras, hubo un hombre en la Biblia que fue un hombre con mucha preparación teológica y fue el mismo que escribió esta carta, el apóstol Pablo. Pablo era un hombre muy preparado teológicamente. Era un hombre que conocía mucho la ley de Dios, conocía mucho lo que era la palabra de Dios. Pero Pablo tenía un problema. Necesitaba ser cambiado por Dios. Necesitaba una transformación de Dios dentro de su vida, porque la teología que él tenía en su mente no le era suficiente. La teología que él tenía no le alcanzaba para poder alcanzar la salvación que Dios había entregado al mundo entero. Y si estudiamos la vida de Pedro, una de las cosas y primer punto que yo quisiera hablar en esta hora, hermano, cuando Dios cambia completamente. Dios no te cambia a medias. Dios no te cambia y te deja a medias. Dice la Biblia que el que comenzó en ti esa buena obra va a ser perfeccionada. Cuando el cuerpo del creyente va a ser perfeccionado, hasta que el cuerpo se vista de incorrupción, hasta que el cuerpo se vista de inmortalidad. Y eso solamente se va a llevar a cabo cuando Cristo venga a levantar la iglesia, que un día vino a lavarla con su propia sangre. Hay gente, hermano, que batalla para cambiar. Hay gente que quiere cambiar y no puede cambiar. Hay gente que busca la manera que le ayuden a cambiar y no pueden cambiar. Y es cierto, hay muchas organizaciones que quizás ayudan a los alcohólicos, a los drogadictos, a los que están metidos en vicios para poder cambiar. Y es cierto, lo hay en el mundo. Pero nunca tu transformación va a ser completa hasta que Dios no cambie tu vida. Cuando Dios cambia, Dios cambia. Si no, le podemos preguntar al apóstol Pablo, le podemos preguntar al apóstol Pedro. Imagínese usted, una de las cosas, primer punto que quiero hablar, que Dios cambió de Pedro, fue el nombre. Inmediatamente le cambia el nombre. Y aparece en la Biblia varios personajes a los cuales Dios cambió el nombre. Y entre esos personajes fue el apóstol Pedro. Antes de Pedro tener un encuentro, o antes de Pedro ser llamado por Jesucristo, cuando Pedro mira a Jesucristo, le dice Pedro, Jesús le dice, tú eres Simón, hijo de Cefas. Jesús sabía quién era Pedro, así como Jesús sabe quién es usted. Jesús lo conoce por fuera, lo conoce por dentro. Jesús sabe lo que hay dentro de su corazón. Y hay un canto mientras cantaba el hermano Natán que decía, Señor, todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Y eso me ponía a pensar, es cierto, Dios sabe todo de mí. Solamente al mirar mi corazón, Dios sabe qué hay dentro de mí. ¿Qué hay dentro de mí? ¿Y qué cambio necesito yo que Dios haga en mi vida?
La salvación de Jesucristo. Y hay gente, hermano, que tiene un concepto tremendo de la salvación. Y piensan y creen que porque ellos hacen buenas obras se van a ganar a Dios. Creen y piensan, es que yo ayudo al pobre, yo ayudo al necesitado, yo a nadie le hago daño, yo no me meto con nadie. Y piensan que a Dios se lo van a ganar con eso. No. Definitivamente, te digo rotundamente, no. La salvación que viene de parte de Dios no viene por lo que yo hago. Dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo? ¿De qué le sirve al hombre ayudar al prójimo? ¿De qué le sirve al hombre ayudar a hacer aquí y hacer allá el necesitado? Dice, si al final de cuentas su alma se pierde. No es por las obras que yo haga, no es por la habilidad que yo tenga, usted tenga, es por la fe en Jesucristo. Y es lo que el apóstol Pablo dijo en una ocasión cuando el carcelero le dijo, Señor, ¿qué tengo? A Pablo dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo fue bien directo y dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es todo lo que necesita el hombre, creer en Jesucristo. Y ojalá que porque este aire no estuvo de acá para allá para que se lleve las palabras para los que están atrás. Se las está llevando las palabras donde están allá los carros. Pero hay alguien, a lo mejor hay alguien que va a oír esta palabra. ¿Qué debo para ser salvo? Solamente creer. El apóstol Pablo dice también con toda claridad que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, bien, confesares con tu boca, no si hicieres obras humanas y crees en tu corazón, dice, que Dios lo levantó de los muertos, vas a ser salvo, dice, porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Si tú lo has confesado y has creído que Dios lo levantó de los muertos, eres salvo por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Dios le cambió el nombre al apóstol Pedro. Dijo, Pedro, ya no te vas a llamar más Simón. Ahora te vas a llamar Cephas. Piedra pequeña. Fíjate, el apóstol Pablo era un hombre que no tenía credenciales. La única credencial que tenía el apóstol Pedro era la credencial de soy un pescador. Era la única credencial que Pedro tenía. Pedro quizás no sabía ni siquiera la O por lo redondo teológicamente. No tenía una preparación universitaria como la del apóstol Pablo. Pero a Dios le plació escogerlo. Sí, a Dios lo único que Pedro sabía era aventar la red, componer la red y quizás arreglar el barco cuando ya se le estuviera medio descomponiendo. Es todo lo que Pedro sabía hacer. Pero en las manos de Jesús, Pedro nunca pensó, nunca creyó lo que Dios tenía para su vida. Igualmente, amigo, amiga, nunca te vas a dar cuenta lo que Dios tiene para tu vida hasta que no vengas hacia Él. Hasta que no te rindas hacia Él. Nunca te vas a dar cuenta del propósito que Dios tiene contigo hasta que no le busques, hasta que no le sirva. Y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo nuestro corazón. Pero si Pedro nunca lo hubiera llamado, nunca se hubiera dado cuenta del llamado de Jesús para su vida. ¿Quién fue Pedro antes y quién fue Pedro después? Porque, hermano, Dios te cambia el nombre. Ahora ya no es el pescador, ahora se llama el apóstol. Ya no es el pescador que olía pescado, que andaba como un mar así más o menos, aventando la red allá, medio mar se encontró a Pedro aventando la red y agarrando pescados y solamente lo conocían el pescador. Pero cuando viene a Cristo ya no es conocido como el pescador, ahora es
el apóstol Pedro. ¿Le cambió el nombre el Señor o no le cambió el nombre? Ahora ya no es el pescador, ahora es el predicador Pedro. Ahora ya no es el pescador, ahora es el evangelista Pedro. Dios lo cambió, lo transformó completamente desde la corona de su cabeza a la planta de sus pies. Solamente porque le dijo a Andrés, le dijo su hermano Andrés, le dijo, hemos hallado al Mesías. Y solamente Pedro vino y miró a ver quién era el que hablaba a su hermano. Eso fue suficiente para Jesús llamarlo. Y le dijo, Pedro, yo sé que tú pescabas peces en el mar, pero ¿sabes qué, Pedro? Te llamé del mar, te saqué. Hay como mucha gente que Dios la ha sacado del mar del mundo. Lo sacó del mundo, lo sacó del mar y le dijo, ahora vas a ser pescador de hombre. Oh, santo Dios. Dime tú, ¿quién puede hacer ese cambio? ¿Cambia Dios o no cambia de verdad? ¿Cambia Dios a media o cambia Dios completamente? Cuando Dios te llama, Dios te cambia desde la corona de la cabeza a la planta de los pies. Eso es lo que Dios hace con una persona, pero nunca te vas a dar cuenta del plan eterno de Dios para tu vida hasta que no venga y le busques. Y en esta tarde quizás Dios esté llamando a algunos cuantos que se encuentran en este lugar, que los esté llamando. Es que no es por las fuerzas tuyas, yo sé que tú no vas a poder. Yo tampoco voy a poder. Estoy aquí no por mi fuerza, por las fuerzas de Dios. Dígame usted, ¿qué era antes usted de venir a Cristo? ¿Era alguien importante? ¿Era realmente alguien importante antes de venir a los pies de Cristo? Quizás algunos sí, yo soy importante, está bien, lo respeto. Pero a lo menos yo, cuando Cristo me llamó, yo no era importante. Ahora no quiero decir que yo soy importante, no. El importante es Él. Yo necesito de Él constantemente. Dios le cambió el nombre y le puso Cephas. Y hay gente que usted le dice, ¿quieres aceptar a Cristo? No me siento listo. Están esperando estar listos para aceptar a Cristo. Hay gente. Es que no estoy preparado. Dicen, yo no estoy preparado todavía. Imagínate si Pedro le hubiera dicho, ay Señor, no estoy preparado, Señor, para tu llamado. Señor, no es el momento, Señor, para que me llames todavía. No estoy preparado, Señor. Jesús no le dijo, Pedro, ¿estás preparado o no estás preparado? Pedro, ¿estás listo o no estás listo? ¿Sabes qué hacía Jesús con los que llamaba solamente? Tú, ven y sígueme. Es todo lo que necesita, que Jesús te llame. Pero a la gente, ay, es que no estoy preparado. No, nunca vas a estar preparado. Nunca vamos a estar preparados para servir a Dios. Pedro era un hombre que no sabía ni la O por lo redondo teológicamente. Pero ¿sabes qué pasó después del Pentecostés? ¿Puedo caminar? Pedro caminaba por las calles y la gente, con la pura sombra de Pedro, Dios los empezaba a sanar. Hermano, Jesús dijo, ustedes van a hacer cosas mayores que yo. Y lo que Jesús hizo en la Biblia, a Jesús le tocaban el manto y la gente sanaba. Pedro no necesitaban que le tocaran el manto. Con que tocaran la sombra de Pedro era suficiente. ¿Quién era Pedro antes? El pescador. Ahora está caminando y los enfermos empiezan a ser sanados. De que Dios cambia, Dios cambia.
Pero Dios no solamente cambió a Pedro ni a Pablo. En este 2026, en junio 21 del 2026, Dios sigue cambiando. Dios quiere seguir cambiando. Dios no solamente quiere cambiar a Pablo, no solamente quiso cambiar a Pedro. Dios te quiere cambiar a ti también de la misma manera, porque Él es el mismo de hoy, Él es el mismo de ayer y será el mismo de todos los siglos. Imagínate el apóstol Pedro. Qué unción cargaba ese hombre de parte de Dios. Pero ¿por qué? Cuando Jesús lo llamó, él no dijo, Señor, yo no puedo. O Señor, yo no sé, Señor. No. Él se fue al llamado de Dios. Igualmente, si tú obedeces al llamado de Dios en tu vida, Dios puede hacerte ver cosas grandes. En el mundo solamente vas a mirar lo que el mundo ofrece. La Biblia dice que el diablo solamente vino a robar, a matar y destruir. Es lo que vas a mirar solamente en el mundo. Robar, matar y destruir. Pero cuando tú vienes a Cristo, tú vas a ver la vida y la vas a ver en abundancia. Hermano, ¿qué es lo más grande para usted? Para mucha gente lo más grande es su familia. Para mucha gente lo más importante es su trabajo. Para mucha gente lo más importante es la casa que tienen. Otros el carro que tienen. Otro el amigo que tienen es lo más importante. Y otros hasta el animalito que tienen en la casa, el perrito. Para ellos es lo más, hermano, sí. Porque hay gente que trata a los animalitos mejor que a un ser humano, a un adulto. Sí. Para mucha gente eso es lo más importante. Cuando lo más importante en tu vida tendría que ser Dios. Imagínate, en una ocasión, y ya lo he contado anteriormente, un hombre estuvo en un hospital. Oiga bien lo que le voy a decir. Un hombre estuvo en el hospital y le estuvieron dando oxígeno, vendiendo oxígeno, porque el hospital te vende el oxígeno, no te lo da gratis. Ah, no. Sí, si quieren más, yo te doy, después ahí te llega el bill, ándale. 50,000, 60,000 dólares. ¿Por qué? Porque te di tanto oxígeno. Y este hombre, cuando salió de alta, le preguntó a la muchacha, ¿cuánto te debo? Y la muchacha a 3 días, creo que fueron que estuvieron dándole oxígeno 24 horas, 72 horas. Le dijo a la muchacha, ¿cuánto les debo? Le salió con una cuenta grandísima, que dicen que el hombre se puso, creo, a llorar y a meditar. ¿Por qué llora, Señor? Porque tanto oxígeno que me ha dado Dios todo este tiempo y no me ha cobrado nada. Vaya al doctor, le van a cobrar lo que le pida. Imagínense que Dios le cobrara cada segundo de oxígeno, cada minuto. Hermano, estamos bien endeudados con Dios. Pero ni aún así, aunque la gente está endeudada con Dios, la gente dice, hoy no estoy preparado, no es el tiempo. Respeto. Como persona y predicador, mi trabajo es hablarle y respetar su decisión. Pero mi trabajo es hablarle la verdad. Cuando Dios te cambia el nombre es porque te quiere bendecir. Si tú miras la historia de Jacob, el nombre de Jacob tiene un significado nada bueno. El nombre de Jacob, el significado de Jacob es un usurpador, es un tramposo, y conforme a su nombre él es lo que hizo. Porque en ese tiempo los nombres eran bien importantes. En ese tiempo los nombres muchas veces tenían que ver con el llamado de Dios. En ese tiempo. Pero ¿sabes por qué Dios le cambió el nombre? Hay unos que necesitan que se les cambie el nombre. Pero ¿sabes qué? Dios te lo quiere cambiar porque te ama. Ay, qué predicador tan más duro. No, porque te ama. Y dice la Biblia que el nombre se llamaba Jacob y era tramposo a más no poder. Pero ¿sabe qué pasó? Un encuentro con Dios fue suficiente.
Un encuentro con Dios fue suficiente. Y el hombre peleaba con Dios, peleaba con el ángel para que le cambiara el nombre. Y al final de cuentas le dijo el ángel, porque hubo una lucha entre Jacob y un ángel. Y Jacob forcejeaba con el ángel, y el ángel forcejeaba con Jacob. ¿Cuándo va a poder un ángel? ¿Cuándo iba a poder Jacob con un ángel? Los ángeles tienen el poder para deshacer las cosas en momentos. Pero el ángel, creo que se hacía el ángel como que no podía. No es que no podía el ángel, creo yo que el ángel se hacía como que no podía. Con lo que no podía el ángel era con la persistencia de Jacob. Eso sí, el ángel no lo pudo vencer, la persistencia. Quizás podía vencerlo físicamente, pero la persistencia que tuvo Jacob, el ángel ya no pudo. Le dijo el ángel, ¿sabes qué, Jacob? Ya déjame, porque ya va a amanecer. Y le dijo Jacob, yo no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Jacob sabía que el ángel lo podía bendecir. Y le dijo el ángel, viendo la persistencia, viendo que no iba a vencer la persistencia de Jacob, viendo que no iba a vencer la perseverancia, y como decimos nosotros, la terquedad de Jacob, viendo que no le iba a ganar, dijo, ¿cómo te llamas, Jacob? Me llamo Jacob. Tu nombre ya no va a ser Jacob, ahora va a ser Israel. Y el problema es que nosotros no peleamos, pero no perseveramos suficiente. Si nosotros terqueáramos con Dios lo suficiente, Dios nos bendecería, pero muchas veces nos damos por vencidos. Si Jacob se hubiera dado por vencido cuando el ángel le dijo, está bien, te voy a soltar, a Jacob no le hubieran bendecido. Pero la perseverancia de Jacob, que el ángel miró, eso fue suficiente. Así que le vengo a decir algo a usted. Si usted está orando, siga perseverando en oración. Quizás se oye vulgar la palabra, siga terqueando en oración. Siga insistiendo en oración. Que la perseverancia es lo que le va a dar la victoria. Y el hombre recibió su bendición, aunque, y ¿sabes qué, hermano? El hombre salió marcado por el ángel, hermano, porque cuando te cambian el nombre tú ya no eres diferente. ¿Quién es este ahora? Andaba con una botella ayer, ahora me anda hablando de su Dios, ahora me anda invitando a la iglesia. Si antes me invitaba a los bailes, a la parranda, al pachaje, ahora me está invitando. ¿Qué pasó? Le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre de alcohólico a cristiano, de alcohólico a pastor, de alcohólico a salmista, de alcohólico a evangelista, de alcohólico a misionero, de alcohólico a siervo de Dios. Eso es lo que mi Dios hace. Y Él lo sigue haciendo. Y hay un hombre en la Biblia que tenía dos nombres. Uno se llamaba Saulo y el otro se llamaba Pablo. No los tenía por casualidad, había un propósito que tenía esos nombres. Se dice que el nombre de Saulo lo usaba para dirigirse a los hebreos, porque era de la tribu de Benjamín. Cuando se dirigía a los hebreos era conocido como Saulo, pero cuando se dirigía a los gentiles, ahí está Pablo, porque tenía la ciudadanía romana. A ese hombre con nombre de Saulo y de Pablo, Dios lo transformó. Por eso le titulo al mensaje, llamados a un cambio. Mi pregunta aquí para usted, me falta otra media hora para acabar. No hay problema por usted. Está rico el aire, ¿verdad que sí? Vamos a tratar de terminarlo en 15 minutos. No, pero sí me falta. Apenas voy en el primer punto, faltan dos más. Pero está bien, no le estoy presumiendo, pero vamos a tratar de terminarlo en 45 minutos para que coman. Pero acuérdese, cuando yo predico se tiene que alargar, se va a alargar. Hubo una mujer también hablando de que Dios cambia el nombre. Hubo una mujer que antes de Dios bendecirla, antes de Dios ponerle otro nombre, le dijo, tu esposa ya no se va a llamar Sarai, se va a llamar Sara. Tu esposa no se va a llamar Sarai, ahora se va a llamar Sara. ¿Y de qué manera la bendijo? Le dio un hijo.
y le dio a Isaac. Así que igualmente Dios le quiere cambiar el nombre. Y si usted ya se lo cambió, pues entonces siga hacia adelante. Pero si no se lo ha cambiado, Dios le quiere cambiar el nombre. Pero no solamente miramos que Dios cambió el nombre de Saulo, sino que dijimos que Saulo era ¿qué? Un pescador de peces. Y era experto en pescar peces. Era experto. Si alguien sabía pescar peces, era Pedro. Pero no solamente le cambió su nombre a Pedro y Cefas, sino que también lo cambió de oficio. Le cambió el oficio, porque después de que Jesús llama a Pedro ya no fue pescador más. Empezó a seguir a Jesús. No le dijo Jesús: Pedro, no estás preparado, hueles a puro pescado, Pedro. No. Así como estás, así me sirves, Pedro. Igualmente, así como está usted, a usted así le sirve a Dios. Dios le gusta cambiar a la gente. Dios es experto en cambiar y transformar los corazones de la gente. Y le cambia el nombre Jesús. Pero también cambió su discípulo. Dice la Escritura que estos discípulos, según San Mateo capítulo, oiga bien, 19, versículo 27. Mi pregunta es, usted, ponga atención en lo que le digo, por favor, ¿lo ha dejado todo por él? ¿Lo ha dejado todo por seguirle a él? Porque hay cristianos que se convierten y como que todavía batallan para dejar al mundo. Y no los estoy juzgando, es una lucha, una batalla. El apóstol Pedro dijo en San Mateo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Porque si usted va a seguir a Jesús, usted tiene que dejar completamente el mundo. Usted tiene que dejar completamente al mundo. Es cierto que en unos Dios los transforma en instante de segundos y otros Dios poco a poco los viene limpiando. Poco a poco los viene cambiando. Está la santificación progresiva. Si Dios le place cambiar a una persona de un día para otro, a Dios le place. Así le plació, como le plació cambiar al apóstol Pablo de un día para otro, lo cambió y hasta ciego lo dejó a Pablo para que nunca se le olvide con quien tuvo el encuentro. Y eso fue suficiente para Pablo nunca apartarse del Señor. ¿Y sabe por qué murió? Por decir la verdad. ¿Sabe por qué fue vituperado? Por decir la verdad. ¿Sabe por qué fue golpeado? Por decir la verdad. Y Pablo dice: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo tanto, hay una corona que me está esperando. Y a usted también la está esperando esa corona. Pero ¿qué? Para eso, tiene que acabar la carrera. Tiene que guardar la fe mientras esté aquí en la tierra. No solamente es de acabarla, es de guardar la fe. Pedro lo dejó todo. Uno de los personajes que Dios, porque no solamente vamos a decir que Dios llama a lo vil del mundo, no, Dios también llama a gente capacitada. Yo no puedo decir que Dios no llama a un rico, también puede llamar a un rico. Dios no hace acepción de personas. Dios llamó a Moisés. Moisés era un hombre que tenía un conocimiento intelectual de lo que es el área egipcia. Él se crió en Egipcio. Él se crió junto al palacio del rey. Ahí se crió con las mejores universidades. Se creó este hombre llamado Moisés. Moisés sabía la cultura, Moisés sabía los dioses egipcios, Moisés sabía lo que adoraban y lo que no adoraban. Moisés sabía perfectamente bien cómo vivían los egipcios. Después de años,
Dios lo llama a este hombre. Aunque dijo, no, Señor, yo no sé hablar. No, es que tú no vas a hablar. Es que no vas a hablar tú. Dice la Biblia que no te preocupes lo que tú vas a hablar o qué vas a decir, sino que Dios en el momento te dará las palabras que tienes que hablar. Ya ves, no necesitas ni lado por lo redondo teológicamente. Y este hombre llamado Moisés cumplió, sacó el pueblo de Dios. ¿Cómo te llamaban a ti en el mundo, hermano? No te quiero recordar el pasado, pero ¿cómo te llamaban en el mundo? ¿Cuál era? Porque el mundo les gusta poner sobrenombres. Que si está blanco, Pancho el Blanco lo llama, porque él es Pancho y si está blanco. Así llama el mundo a la gente. Que Pancho el Moreno, porque está moreno, le llaman Pancho el Moreno. O Pancho el Carnicero. O sea, el mundo te pone apodos. Pero Dios no te pone sobrenombres. Dios te cambia el nombre, que es diferente. Pero para Dios cambiarte el nombre es necesario que tú aceptes su llamado. Él nos sigue llamando. Él no solamente llamó a 12 pescadores, Él sigue llamando pescadores. Él sigue llamando pescadoras. Él sigue llamando pescadores. Él sigue llamando a gente para hacerla pescador de hombres, para hacerla pescadora de hombres. No solamente esos pescadores, Dios sigue llamando pescadores en esos tiempos. Mi pregunta, ¿quieres ser un pescador de Dios o no quieres ser un pescador de Dios? Pararon los amenes. Dios sigue llamando pescadores. Sí, es amén. Sí. Tercer cosa, no solamente Dios le cambió no solamente el nombre, no solamente el oficio, ya no fue pescador. Ahora Pablo era alguien especial. ¿Y sabe quién era Pablo? Que hasta Pablo se dio el lujo de decirle, Señor, no, Señor, yo no voy a comer de eso. Cuando tuvo la visión, aquella visión que estuvo, mate y come, dijo Pedro, no, Señor, yo no voy a comer esto. Y se dio el lujo de decirle que no al Señor. Pedro ya no fue el mismo de antes. Porque cuando tú caminas con Jesús, aunque Pedro volvió a andar de pescador, Pedro no fue el mismo. La experiencia que tuvo con Jesús a Pedro nunca se le iba a olvidar. Los milagros que Pedro miraba de Jesús nunca se le iban a olvidar. ¿Usted cree que a Pedro se le olvidó cuando Jesús levantó a Lázaro? ¡Sal fuera! ¿Usted cree que se le olvidó esa escena? Nunca, aunque él volvió al oficio del pescador, pero nunca se le olvidó. Pero de ahí el Señor Pedro, te dije que vas a ser pescador de hombres. Váyate para Jerusalén, Pedro, y espérate a que descienda el Espíritu Santo, y entonces vas a ser pescador de hombres. Primer mensaje. ¡Pum! Ahí te va el primer mensaje. ¿Cuántos se convirtieron en el primero? ¿Cuántos mensajes? ¿Cuántas personas? No, dígame, alguien que tenga que haya leído esa historia. ¿Perdón? En el primer mensaje, nomás así como ahorita. Vámonos, 5,000 personas. ¿Pescador de hombres o no pescador de hombres? Pero no para ahí. El segundo mensaje, ahí va otro. Aventó la red Pedro. Y el que se iba a encargar de agarrar los peces no era Pedro, era Jesús. Pedro solamente iba a aventar la red. Usted nomás aviente la red y deje que Dios agarre los pescados, las almas. Nomás aviente la red y Dios se encarga del resto. En el segundo sermón ahí van 3,000 personas. Vámonos. 8,000 personas en 2 mensajes solamente. Imagina si hubo más. La Biblia solamente registra esas 2 veces. Dígame usted, ¿fue pescador de hombres o no fue pescador de hombres? Lo que Dios hace con una persona, lo vil, lo menospreciado del mundo, lo que nadie quiere, lo que nadie da nada por él, Dios lo da todo. Y mire lo que lo hace, pescador de hombres. Te cambia el nombre. Es cierto, Pedro volvió a su oficio, pero tuvo que regresar a lo que Jesús lo había llamado, hermano. Porque después de que la gente conoce de Jesús y tiene un encuentro y se aparta de Jesús, en el mundo no vas a andar a gusto. Hay algo dentro de ti que no te va a dejar a gusto, incómodo.
Viene un hermano a querer predicarte, hasta la vuelta le quieres sacar al hermano. Porque ya probaste, ya sabes lo que el hermano te está diciendo. Hasta incómodo te sientes oír hablar de Dios cuando vuelves al mundo. Hay gente que vuelve como Pedro, vuelve a las andadas, al mismo oficio. Vuelve a lo mismo, pero no te preocupes, y ahí te va a volver a sacar a Jesús. Tercer cosa, no solamente Dios le cambió el nombre, el oficio, sino que también Dios le cambió el estilo de vida. ¿Sí? Dios le cambió también el estilo de vida. Pedro, si ahora no oras, ahora tienes que orar, Pedro. Jesús le dice, Pedro, ahora tu estilo de vida tiene que cambiar. Ahora no te vas a preocupar por una red. Ahora no te vas a preocupar por meterte al mar. No te preocuparás por arreglar una barca, ni tampoco cuántos peces agarrar. Ahora te vas a preocupar por buscarme a mí. Le dijo Dios a Pedro, ni siquiera has podido orar conmigo alguna hora. Ora, Pedro, búscame, Pedro. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cambio de vida. Dejó el pescado por la oración. Dígame usted, ¿cambió la forma de vida de Pedro? Siguió lo mismo. Porque quizás Pedro no sabía ni lo que era orar antes. Pero no solamente, Pedro, tienes que orar, Pedro. Tienes que testificar de mí, Pedro. Porque en la barca no testificabas de nadie. Solamente quizás testificado de lo que tú sabías, de lo que tú conocías y de lo que tú... Pero ahora, Pedro, ya no vas a testificar de los pecados. Ahora vas a testificar de mí. Y ya le dije, primera testificada que ellos se convirtieron 5. Dígame usted, ¿fue un cambio de vida para Pedro o no? ¿De verdad fue un cambio de vida que tuvo Pedro o no? Le cambió su estilo de vida. Cuando usted no era cristiano, hermano, ¿a poco usted cuando no era cristiano cargaba Biblia antes? Cuando usted andaba en el mundo cargaba Biblia, hermano. Porque yo nunca he visto a una persona que no sea cristiana que ande con Biblia en la mano. ¿Sí? Pues se convirtió a Pedro, ahora Pedro cargaba una Biblia. Ahora cargaba la Biblia en su corazón. Todo lo que había aprendido de Jesús lo tenía aquí en su corazón. Porque eso se trata, hermano. Cuando hay un cambio, la persona carga Biblia. Y no le da vergüenza cargar la Biblia. Y si me dan 2, cargo las 2 Biblias. No importa. Pero no solamente es cargar la Biblia, ahora testificar lo que dice esa Biblia. Se estudia un poquito la vida de Pedro cuando tenga tiempo. ¿Quién era Pedro el pescador? Ahora Pedro carga Biblia. Ahora Pedro carga el testimonio de Jesucristo en su corazón y en sus labios. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Bueno, Pedro, ya cambiaste, ya te transformaste. Le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda. ¿A quién se lo dijo eso? ¿A quién se lo dijo eso? Al que antes era un pescador, al que antes la gente no miraba bien. Le dijo, ir por todo el mundo y prediquen, ¿qué? No prediquen lo que te dé tu gana, pero lo que tú sientas, no. Predica lo que está escrito. Prediquen el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que si usted predique esto. Si alguno habla, dice la Biblia, hable conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. Porque si quiere que Dios lo respalde, aquí está. Tiene que hablar de esto. Y Pedro, ¿de qué Pedro habló? Pedro habló de la palabra, de los hechos de Jesucristo. El tiempo. Para terminar, como cristiano también el cambio para Pedro, el cambio de estilo ahora. Quizás Pedro allá en la barca, allá donde estaba en los pescados en medio del mar, se aventaba sus rancheras, a lo mejor sus canciones, lo que se cantaba en ese momento. Pero ahora no vas a cantar tus cantos, ahora vas a alabar a Dios. Ahora vas a glorificar. Antes quizás Pedro se jactaba de que él era un buen pescador. Ahora no te vas a jactar de que yo soy tu Dios.
Especular. Yo sé, hermano, que el sol lo está golpeando, hermano, pero el sol es bueno. Dicen que el sol es bueno de vez en cuando. El que tomaba ya no toma más. El que se drogaba ya no se. Hermano, ¿usted ha visto gente que anda toda tatuada de los brazos? Así la traía el diablo. Pero ¿sabe qué? Ahora están en la banca de una iglesia alabando a Dios. Ahora están testificando de Dios. Cuando pueden, testifican de Dios. Y no solamente testifican, sino que invitan a otros. Vamos a la iglesia. Si Dios me cambió a mí, ¿yo quién soy para que me cambie? A ti también te puede cambiar. Eso es lo que hace el cambio de estilo de vida. Y concluyo con esto. Hablando acerca del cambio de hombre. Dice según Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17, dice, y le daré una piedrecita blanca. ¿Quiere su piedrecita blanca, hermano? ¿Usted quiere su piedrecita blanca, hermana? ¿De verdad quiere su piedrecita blanca? Dice, al que venciere, no a cualquiera, al que venciere le voy a dar una piedrecita blanca y un nombre escrito delante de esa piedra, lo cual nadie sabe cuál es ese nombre, solamente el que se lo dio. Usted quiere la piedrecita blanca porque todos queremos la piedra blanca. Mensaje, la piedra blanca. Un tema, la piedra blanca. Pero la piedra blanca es para el que venciere. El que venciere y perseverar hasta el fin, ¿qué? Será salvo. Yo sé que aquí todos perseveran, pero si usted no persevera, hoy es el día que usted puede perseverar. Entonces, dijimos que el primer punto era que el apóstol Dios le cambió el nombre primero. Segundo, Dios le cambió el oficio. Y tercer cosa que miramos, que Dios le cambió el estilo de vida. Dios les bendiga en esta tarde. Sean amables de ponerse de pie. Y el tema fue, ¿Dios qué? Dios cambia.